Ya será Toca acá. grabar. Ay, se me olvidó. No, pero ya la ponemos ahorita. ¿Listo? Se me olvidó. Ahorita la ponemos y miramos a ver qué significa. ¿Listo? Espérame, lo busco una vez, por si no se le olvidó al profe. Bueno, les estaba comentando hace ratico. Resulta que el verbo en pasado lo tenemos que utilizar de una manera muy diferente. Como ustedes saben, existen verbos en tipo irregular y verbos tipo regular. Irregular e irregular. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Tienen que mirar muy clarito eso. ¿Por qué? Porque es que ustedes deben analizar y deben observar todo lo que tiene que ver con esta estructura. Vamos a mirar cuál es la estructura. Grammar structure. A positive and negative sentence into a past. Ese va a ser el título. Negative sentences. Ese va a ser nuestro título. Resulta que en el inglés, al tener en cuenta las estructuras gramaticales, hay cositas que como que no le encajan a uno, ¿cierto? Por lo menos podríamos hablar de que en matemáticas decimos que menos por menos da más, ¿cierto? En el inglés sucede algo parecido, pero antes vamos a hablar de lo que son las oraciones afirmativas. ¿Se acuerdan cómo se escribe una oración afirmativa? No, bueno. En todos los tiempos gramaticales, la misma vaina. ¿Qué significa? Pronombre, verbo, complemento. Pronombre personal. Personal pronoun. Personal pronoun. Ahí puede ir un sujeto. Puede haber un, no sé, un objeto. Puede ser también una cosa. Puede ser un lugar. Cualquier sustantivo. Mejor dicho, lo que usted quiera poner como persona o como sujeto que hace la acción. Luego de eso, va un verbo. ¿Ese verbo cómo va? Basta. No, gerundio no. El verbo va en pasado. Es decir, hay algunos que son los regulares que terminan en ed, o hay otros que cambian. Así como ya los vimos. El verbo to be en pasado es was or were. ¿Sí ven? Aquí ya nos cambió la oración, pero aquí al final sigue siendo la misma. No entendí. Pero espere, si se afanan mucho, no se preocupen, ya les explico. Un complemento, prácticamente lo mismo del sustantivo del pronombre personal, pero pues para complementar la acción. Y de igual forma, pues en algunas, la expresión de tiempo. Pónganme mucha atención. Ahora sí, vamos a hacer una oración. En pasado. I went to mi centro
all yesterday. ¿El verbo cómo está? En pasado. ¿Cuál es ese verbo? Ir, go. Profe, to me, ¿no es con una Y? ¿Cómo? Ahí dice I went to me. No, no, no. ¿Eso no va con Y? No es que ese es el nombre del centro comercial. Ah, vale. Si no, yo dijera My Center Mall, pero no es que se llama Mi Centro. Profe, ahí dice fui a mi centro. Vale. Ayer. Exacto. Yo fui a mi centro ayer. ¿De qué nos vamos a valer a partir de este momento? ¿De qué nos va a funcionar a partir de este momento? La lista de los verbos irregulares o lista de verbos regulares que ustedes tienen por ahí. Ya se las proyecto para que me digan que sí la tienen. Aquí está. Aquí están. Podemos utilizar estos. ¿Están viendo la lista? Sí. Señor profe. Entonces, podemos utilizar estos que están acá arriba, que son los verbos irregulares, o podemos utilizar estos que están aquí abajo, que son los verbos regulares, que no se les agrega nada, solamente ed. Y listo. Profe, ¿eso es Word? ¿Ah? ¿Eso era Word? No, Entonces, profe. se llama Foxy. Es un lector de documentos. Es un lector de documentos de PDF. Vale, profe. Entonces, sigamos. Ahora, yo puedo decir, yo jugué Among Us anoche. Last night. Among Us, profe. Es- ¿Me vas a explicar a mí cómo se pronuncia en inglés? Among Us. I played Corregí al profesor de inglés. Profe, ¿pero qué significa el nombre de Among Us. Us? Entre nosotros. Entre nosotros, sí, señor. Profe, Mm. Está el entre impostor. nosotros. I Profe, played, entonces Fall Guys, ¿qué Me toca significa? muchísimas veces el impostor. hombres, ¿Guys no era chico? sí, hombres o chicos fallidos, con fallas. Es que la verdad no sé qué significa, no sé qué tipo de juego será. Sí he escuchado, pero no. Es de como una carrera y el que llegue más rápido. Eso. Ah, sí. El que... la caída de los chicos. Play. Played. Utilizamos la misma estructura. Que le cambiamos el orden a la expresión de tiempo, sí. Pero sigue siendo el verbo en pasado. Y es la misma vaina. Laura, dime. Profe, por ejemplo, en esta oración, en oraciones yo puedo colocar y went to sing yesterday. I went to ¿dónde? Sería yo y went to sing yesterday. O sea, yo fui a cantar ayer. ¿Listo? Fácil. ¿Sí puedo colocar esa? Sí, claro. Por ejemplo, ok. I went, bueno, pongamos a Laura. Laura went to sing yesterday. ¿Listo? Ok. ¿Ya? Eso es de fácil, así de fácil. profe. Esa es la estructura gramatical del pasado. ¿Qué lo hace difícil? Esos berracos verbos. Ay, sí. Eso es lo único. Profe, pero nosotros, o sea, profe, nosotros nos tenemos que aprender esos verbos. En algún momento lo tendrán que hacer. Por ahora no. Por ahora tienen la lista y con esa pueden participar, con esa pueden utilizar. Pero ¿cómo les dime? Profe, por ejemplo, si yo coloco, por ejemplo, en cantar, ese cantar, nosotros tenemos que utilizar ¿cuáles? ¿Los irregulares o los regulares? Mira,
Gracias por esa pregunta y para allá iba. Vean, yo tengo que tener en cuenta muy clarito, espérenme que se me pausó ya. Tenemos que tener en cuenta muy clarito cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque yo no puedo confundir la palabra sí, que es un verbo irregular. Sí, que es un verbo irregular, que en pasado es so. Yo no lo puedo confundir como un verbo regular. Es decir, yo no puedo ponerlo con ed. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir yo la miré, I saw her, es so, yo la miré. Yo no puedo decir I see her, porque es que see significa otra cosa. Eso ya lo habíamos visto. Yo la miré, yo semilla a ella. ¿Qué? ¿Es lo mismo? ¿No es cierto? No tiene la lógica suficiente. Entonces, chicos, recordarles, eso de los verbos regulares e irregulares que ustedes tienen en su teléfono, en el grupo de WhatsApp, esos verbos irregulares no se pueden confundir con un verbo regular. Esos verbos regulares e irregulares son muy importantes en el inglés y por eso pues se los envié para que no se me confundan. Ahí están la mayoría. Entonces, chicos, ¿Cuáles tenemos que utilizar? ¿los dos verbos se pueden utilizar? ¿Los dos se pueden utilizar? Claro, mira, aquí están, ese es irregular y aquí hay uno en regular. Cualquiera de los dos funciona. ¿Listo? Cualquiera se puede utilizar. Escucho a mi amiga Camila, dime. Me voy, profe. Chao, profe. Chao, no te vayas, quédate. No te No, vayas. profe. No me Me tengo que ir. dejes. Dale, ve, que te vaya bien. Chao, profe. Bueno, Chao. Chao. Mi amigo Daniel, cuéntame. Profe, es que si puedes, digamos, subrayar como tú antes hacías. Digamos, Con colores, claro, ¿por qué no? De una. Entonces, veamos por aquí. Con verde está el pronombre personal. Se le tiene, mijo. Pronombre personal. Con azul pongamos el complemento, por ejemplo. Complemento. Complemento. Ahora, que la expresión de tiempo yo la utilice al principio y al final, eso ya es decisión mía. Final, sin coma, principio, con esa berraca coma. Fácil. La oración que hizo su compañera Laura. Auxiliar. Expresión de tiempo. Fácil. Pronombre personal. Ahí está. Verbo en pasado. Se le tiene. Y el complemento, que también es un verbo. Ahí está. ¿Listo? Está fácil, ¿no? Pónganme mucha atención, chicos. Ahorita se va a poner un poquito complicado. ¿Por qué? Porque resulta que en pasado pasa lo mismo que en presente. ¿En qué momento? A la hora de hablar de negaciones. Laura, ¿tienes alguna otra pregunta o se te quedó la manito arriba? Perdón. No hay problema. Bueno, voy a seleccionar esta cosita nuevamente. La vamos a copiar. Control C, así como son ustedes. Y nos vamos para acá. Póngame mucha atención. Epa. Listo. Listo. Escúchame bien. Esta estructura gramatical es la misma en pasado y en negación. ¿Qué sucede? Nos va a cambiar esto. ¿Por qué será? Resulta que como ustedes lo saben... Sí, de pronto. Dime. Pues aquí yo de pronto sí. Se le pone un not, ¿no?
Se pone el not. Listo, perfecto. Pero hay algo más que toca agregarle. Recordemos que en presente simple utilizamos un auxiliar. ¿Cuál era ese auxiliar? ¿Quién se acuerda del auxiliar de presente simple? ¿Nadie, mano? El verbo to be. No, el verbo to be no era. ¿Cómo decía? Ella no fue a la casa. Ella no. Gerundio, profe. No, Y Elis, no, el verbo to be tampoco. Eso está en presente progresivo. La negación sí, el not, pero otra cosita. Póngame atención. El bare infinitive. No, escuchen. La coma arriba con la S. No, ¿No? vean. El auxiliar es muy sencillo. ¿Se acuerdan que era don't? Ah, ya me acordé, profe. ¿Cierto? No, profe, yo no me acordé. Do y doesn't. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál será el pasado de don't, de do? Valerie, dime. Decent. No. De do. Ignacio, dime. Did, Did. did, did. ¿Cuál será la negación? Didn't. Ya. Es el mismo auxiliar, pero ahora en pasado. Entonces, pronombre personal. Did not o didn't, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y luego al verbo. ¿Cómo creen que irá ese verbo? Ignacio, dime. Normal, profe, el verbo no puede ir en pasado. ¿Por qué no? Porque ya está el didn't. El didn't ya es Ya, forma de pasado. fácil. Ya está. Escúchenme bien, chicos. Cuando yo estoy hablando en pasado y me aparece el auxiliar did, ya sea en una negación o en una pregunta, el verbo va en presente. Profe, ¿por qué en presente? Vean, chicos. Menos por menos da más. ¿Cierto? Profe, ¿por qué? Menos, más menos, da más. ¿Por qué? Eso La ley de los sucede signos. en la ley de los signos de matemáticas. Esa es la ley de los signos de matemáticas. Pero en este caso no sucede eso. Si yo pongo pasado más pasado, pues me queda mal. Entonces, ¿qué sucede? Como yo ya tengo el pasado en la negación, en el auxiliar, ¿para qué pongo otra vez el pasado? Por ejemplo, las mismas oraciones de acá, vamos a escogerlas y las vamos a cambiar a negación. Tin, 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 tin. Tin, 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 pin. Pin. No pude. Espérenme, mira, vamos a ver cómo hacemos. No pude. Bueno, dice la primera. I went to mi centro mall yesterday. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Esa es una afirmación. ¿Por qué la afirmación? Porque es que ese verbo está en pasado. Ahora, ¿cómo convierto yo esa oración a negación? Digo, I didn't go to mi centro mall. Aquí está. La profe, es que creo que no alcancé a escuchar Listo. bien. Digamos, una compañera. Listo. ¿Y cuánto tiempo tengo Eso que es. usar?
Eso es. Si ya me aparece el did, ya me aparece esta negación, ese auxiliar, pues el go tiene que ir en presente, porque el auxiliar es el que me está indicando que estoy en pasado. En la afirmación, como no existe nada que me indique que esté hablando del pasado, solamente el ayer, pero si yo pongo ayer con presente, pues pailis, me queda mal la oración. Entonces, eso mismo sucede aquí. Recordemos, en el presente simple hay una regla que se llama la regla de la tercera persona, que tocaba agregarle una S al finalizar del verbo, ¿cierto? Si yo le agrego esa S al verbo cuando está el das, que es el auxiliar, pues me queda mal, porque es algo repetitivo. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta eso, mis niños. No podemos mezclar dos pasados porque me va a quedar mal. Si ya tengo pasado este auxiliar, el verbo debe ir en presente. ¿Listo? Morales, dime. Morales. Chicos, ¿tienen alguna duda? No, señor profe. No, señor profe. Esta cuestión solamente sucede en en las negaciones y en las preguntas. ¿Por qué? Porque es que ya está el auxiliar. ¿Mm? De resto, siempre va a estar el verbo en pasado. Luis, dime. Profe, no entiendo ¿Qué no entiendes, papi? lo que estaba hablando. Bueno, mejor dicho, profe, todo. Ok. Santiago, dime. No, que Fernando, profe, no entendí, profe. Espérate, chamaco. Bueno, nuevamente, póngame mucha atención. Profe, tú querías que te hicieran preguntas. ¿Todo bien? Póngame mucha atención. Una oración en afirmación, ¿cómo tiene que ir el verbo? En pasado, ¿cierto? En pasado es muy importante. Por ejemplo, I drunk. Mentira. I drank. Drink. Sí, I drank a cup of coffee. Me tomé un vaso de café. Mentira, yo no hice eso. ¿Cómo hago para convertir esa oración en negación? Dice la estructura gramatical que obligatoriamente tengo que agregar did not o didn't, ¿cierto? I did not o didn't. Ahora, ya está ahí en esa oración, ya ahí donde estamos escribiendo, está plasmada el pasado, ¿cierto? ¿Para qué vuelvo a poner pasado? El verbo ahora va en presente. ¿Por qué? Porque ya está ahí. Y el resto, pues la misma vaina. ¿Ya? Resulta, chicos, que en afirmación lo que me indica que estamos hablando en pasado es el verbo, porque es el que se conjuga. Pero en negaciones, lo que me indica que está pasando a negación es el auxiliar.
Listo. ¿Me entendiste ahora sí, Luis? Luis. Dime, Laura. Señor, ¿me dijiste? ¿Me entendiste ahora sí? Sí, señor. Ok. Laurita. Laura, no sé si tienes encendido el micrófono, pero no te oigo. Sí, profe, tiene encendido el micrófono, pero no se le oye nada. Tan raro. Mi amiga Morales tenía la manito arriba hace ratico. Ay, profe, ¿será que lo puedes devolver un momentico? Es que ya solo me faltó una letra. No, profe, ya no. No se te oye, Laura. Alison, dime. Profe, era para saber si le podías devolver, es que me faltó copiar algo. Ya, mírala, ahí está. En pantalla está. No, profe, la Sí. otra. Listo, profe. ¿Está? La anterior. Ay, gracias, profe. Bueno, pues. Entonces, chicos, ya sabemos afirmaciones, ya sabemos negaciones. Les voy a explicar qué vamos a hacer de tarea. ¿Listo? No sé si tendrán preguntas con respecto a esto. ¿Seguros? ¿Todo está claro? No, profe, yo no entendí. Ah, perdón, te interrumpo. ¿Quién no entendió? Profe, Ahora sí te escucho, Alice. Laura. profe, a ver, de lo que tú hiciste, más o menos te entendí. Te voy a decir una oración a ver si pues a mí me quedó bien. Dale. Pues yo coloqué, la primera pues sin colocar el did not o el did not. Yo coloqué, por ejemplo, planté un árbol ayer, ¿sí? Ajá. Y con el did not, pues sería no planté un árbol ayer, o sea, y planted did not a tree yesterday. Bueno, te quedó mal la organización, Laura. I didn't plant a tree. Póngame atención nuevamente. Samuel, tu pregunta es que no entendiste, ¿verdad? No, profe, mi pregunta es para lo mismo que te iba a decir ella, pero pues lo que yo entendí es que pues hay afirmación y negación, ¿verdad, profe? Ajá, por ahora estamos en eso. Ah, ok. No, eso era Listo. todo. Póngame atención. Sería y did not planted. No. Planted no. Ponme atención. I did not. El did not ya está en pasado. ¿Para qué vuelvo a poner pasado? Sí, ya está. Lo único que yo hago es decir, I did not plant. Ya está en pasado, pues ¿por qué pongo otro? A tree. ¿Ya? Tú me dices, I planted a tree. En afirmación. No. El yesterday también, si lo quieres poner, sino que ahí lo estamos haciendo como ejemplo. Puse I planted. ¿Por qué razón? Porque es que esta oración está en afirmativa. Si está en negación, pues aparece el did not. Y al aparecer el did not, pues eso ya me indicó que yo estaba hablando en pasado. ¿Para qué pongo más? ¿Para qué pongo otra vez pasado? Como ya tiene el auxiliar, pues solamente... Exacto. Y el verbo en presente. O sea, sería el did not y el planted. Y el verbo normal. ¿Qué sería tree? No, tree es árbol, plant es plantar. Luis, regálame un momentico, chicos, volvamos a ingresar, porfa, y ya te respondo la pregunta. Bueno, Luis.
Bueno, sí, señor. Listo, pues ya te respondo la pregunta y seguimos con la presentación.